Viernes 16 de julio de 2021, soy Paloma Barreto y es un placer darles la bienvenida a una edición más de JN Noticias. Comenzamos de inmediato con la información electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales desmintió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien indicó falsamente que 44.000 muertos habrían votado en las elecciones generales 2021. La Oficina Nacional de Procesos Electorales negó que 44.000 personas fallecidas hayan sufragado en las elecciones generales 2021. Esta información se comunica en el marco de la declaración de la presidenta de la Comunidad de Madrid en España, Isabel Díaz Ayuso. A través de su cuenta oficial de Twitter, el organismo electoral respondió a las declaraciones de la política española, quien lanzó tal afirmación durante la sesión de la Asamblea de Madrid llevada a cabo ayer jueves. No difunda noticias falsas. En el Perú, los muertos no votaron. Esta denuncia la desmentimos a comienzos de junio, se lee en la cuenta oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Además, la OMPE sostuvo que todo el proceso comicial ha sido validado por las diferentes misiones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales. Bien, y al respecto, la Embajada del Perú en España rechazó las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que, según refirió la institución nacional, la elección cumplió con los valores y principios democráticos. En el contexto de la declaración hecha por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre los 44.000 muertos que habrían votado, la Embajada del Perú en España rechazó tajantemente lo formulado por la política europea. El embajador Claudio de la Puente Ribeiro resaltó la importancia de las misiones de observación electoral, tales como la de la OEA y la Unión Europea, cuya imparcialidad no puede ponerse en tela de juicio, afirmó. Indicó además que se han celebrado elecciones de manera libre y democrática, tal como señalaron las misiones, y además felicitaron al pueblo peruano por haber acudido a las urnas para expresar su voluntad de manera pacífica y democrática. De la Puente Ribeiro manifestó que el Perú ha demostrado en su ejecutoria nacional e internacional un indeclinable compromiso con los valores y principios de la democracia y el Estado de Derecho. Y el jefe de Estado, Francisco Sagasti, reiteró que las elecciones se llevaron a cabo con transparencia. Al mismo tiempo, aseguró que junto al Ejecutivo mantuvo la neutralidad durante todo el proceso electoral. El presidente de la República, Francisco Sagasti, reiteró que las elecciones fueron limpias y que se llevaron a cabo sin que haya ocurrido un fraude sistemático, mientras que aseguró que está a la espera de la proclamación de los resultados oficiales por el JNE. Lo que prometí fue elecciones limpias, le dimos todo el apoyo, toda la autonomía, no interferimos absolutamente en nada en los organismos electorales. Lo que hay son los pequeños errores materiales que hay en todo proceso electoral. Los comentarios del presidente se dan luego que los jurados electorales especiales proclamaran sus resultados descentralizados y están a la espera de las impugnaciones que ha anunciado Fuerza Popular a través de sus abogados. Terminado este proceso, el organismo electoral recibirá estas proclamaciones y oficializará el resultado de la segunda vuelta a nivel nacional. Hay un grupo de personas que creen, se han convencido, que hablan entre ellos mismos, entre todos, y se han hecho una burbuja para la cual no hay otra cosa, nada más explica este resultado, que mi candidato pierde, porque sí, tiene que haber fraude, ¿no? El mandatario reiteró que se debe actuar con tranquilidad y que no se debe creer las cosas como queremos que sean, sino como son, en referencia a quienes denuncian que hubo un fraude. Por su parte, la primera ministra Violeta Bermúdez rechazó la violencia registrada por simpatizantes de Fuerza Popular. Ante ello, pidió respeto a los resultados electorales del Jurado Nacional de Elecciones por ser un ente autónomo. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, condenó los actos de violencia registrados el último miércoles en Cercado de Lima, los cuales fueron causados por simpatizantes de Fuerza Popular. En conferencia de prensa, Bermúdez enfatizó que en una sociedad democrática la violencia no tiene cabida
Y si el Jurado Nacional de Elecciones todavía no ha proclamado los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral, hay que respetarlos porque, recalcó, es un ente autónomo. Como se recuerda, grupos afines a Fuerza Popular que rechazan la eventual proclamación de resultados por parte del JNE atacaron los vehículos de 2 ministros, a periodistas y otros ciudadanos en un intento por llegar a Palacio de Gobierno. La primera ministra rechazó la violencia como medio para expresar las opiniones opuestas. Por último, pidió a los peruanos tener confianza en el diálogo y apostar por una discrepancia con respeto. Y la Asociación Civil Transparencia advirtió que el proceso de transferencia debe priorizar la vacunación como tema eje del próximo gobierno. El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván La Negra, sostuvo que la demora del anuncio oficial del próximo gobierno tendrá costos en varias dimensiones, lo cual conlleva a un acceso tardío de un conjunto de datos que permita al nuevo Ejecutivo tomar acciones inmediatas. En este sentido, comentó que uno de los temas prioritarios, luego de que los entes electorales resuelvan quién es el próximo presidente o presidenta de la República, es la vacunación a nivel nacional, ya que el proceso poco a poco se viene acelerando. Por otro lado, el representante de Transparencia también opinó sobre la conformación de la próxima mesa directiva del Congreso de la República y señaló que hay 2 condiciones que se pueden presentar para su acuerdo. En primer lugar, la mesa directiva es el cuerpo que va a sostener el manejo del Parlamento, pero no es una coalición de gobierno, sino un acuerdo simplemente pragmático para tener presencia en el legislativo. La segunda es el número, pues para ganar la elección se deben presentar condiciones a los congresistas de distintas agrupaciones para que elijan una lista, detalló. El Jurado Nacional de Elecciones en su cuenta de TikTok difundió el siguiente video para informar en qué casos se puede apelar un acta de proclamación descentralizada de un jurado electoral especial. Veamos. Clau, ¿y las actas de proclamaciones descentralizadas de los jurados electorales especiales pueden ser apeladas? Así es, Ale, sí pueden ser apeladas, pero únicamente por cuestiones numéricas. Ah, ¿y esto qué quiere decir? Sí, Ale, mira, te cuento lo que encontré. Según el artículo 5 de la Resolución 86-2018, el cual remite al artículo 364 de la Ley Orgánica de Elecciones, el JNE puede declarar la nulidad en un distrito o en una provincia, si es que los votos nulos o blancos, sumados o separadamente, superan en 2/3 los votos válidos. Cada día aprendemos más sobre la Ley Orgánica de Elecciones. Amigos, ahora tenemos una entrevista. Vamos a conversar con la abogada especialista de la Dirección del Registro de Organizaciones Políticas del máximo ente electoral. Se trata de la magíster Rubí Castro. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, es necesario comentarles a nuestros televidentes que en este momento las organizaciones políticas y los movimientos regionales deben realizar la presentación de solicitudes de inscripción de estatutos y reglamentos electorales. Coméntenos sobre este procedimiento, por favor. El año 2019, el 27 de agosto, el Congreso de la República promulga 2 leyes. Estas son la 30995 y la 30998. A través de estas 2 leyes se introducen una serie de modificatorias a la legislación electoral, entre ellas a la Ley de Organizaciones Políticas, que es la que rige el proceso de inscripción de las organizaciones políticas, ¿no? Entonces, al introducir las modificatorias, lo que hace es cambiar una serie de requisitos que requieren las organizaciones políticas para su inscripción. Entre ellas, prioritariamente cambia 4 cosas puntuales, ¿no? Ya no se requieren listas de adherentes para presentar una solicitud de inscripción, sino que las cambian por listas de afiliados. ¿Cuál es la diferencia entre afiliados y adherentes? Los adherentes son aquellas personas, aquellos ciudadanos que consideran que sí es una buena idea inscribir una organización política y firmaban un planillón para impulsar esta idea y no terminaban formando parte de la organización política.
lo que no ocurre con una afiliación. Con una afiliación yo firmo un formato en el que consigno mis datos completos y paso a formar parte de la organización política, es decir, tengo lazos con ella hasta que yo decida renunciar o hasta que la organización política se canse. Entonces, tenemos que se cambiaron de adherentes a padrones de afiliados, se cambió la distribución de los comités partidarios y ahora hay una distribución diferente. Se estableció que el estatuto debía ser adecuado a las nuevas disposiciones legales vigentes. La mayoría de organizaciones políticas a nivel nacional cuentan con un estatuto, vale decir, solamente deberían revisarlo, actualizarlo y regular las nuevas disposiciones allí en ese texto. Y luego crear un reglamento electoral. Lo novedoso aquí es el reglamento electoral porque nunca ha sido un requisito para que una organización política, independientemente del alcance que tenga, deba presentar este texto para su inscripción. Ahora lo tienen que hacer. Eso es en el caso de las organizaciones políticas que buscan su inscripción luego de la emisión de estas dos leyes que señalo, ¿no? La 3995 y la 3998. Pero ¿qué sucede con las organizaciones políticas que ya se encontraban inscritas al 27 de agosto de 2019? Pues deben cumplir con adecuarse. ¿Qué significa esto? Buscar completar los requisitos para tener los mismos que van a tener las organizaciones políticas que logren su inscripción después de la modificación legal. Vale decir, tenían que completar sus afiliados a padrón, porque recuerden que se inscribieron con adherentes, debían mantener un cierto número de afiliados a comités, deberían revisar y actualizar su estatuto y generar un reglamento electoral y solicitar su inscripción. Perfecto. Sale la norma, se modifica el reglamento del registro de organizaciones políticas y se declara el estado de emergencia nacional. Entonces, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en abril del año pasado, optó por suspender el plazo de adecuación que se vencía aproximadamente el 16 de abril del año pasado, ¿no? Pero imagínense que unos días antes, o me parece que un día antes, se declara el estado de emergencia nacional y el aislamiento social, entonces era casi imposible pues pedirle a las organizaciones políticas que salgan a las calles a buscar afiliados, por decirlo de manera criolla, ¿no? Entonces, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones suspende el plazo de adecuación y levanta esa suspensión en cuanto a 2 de los 4 temas este año. Entonces, lo que nos dice el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones a través de la resolución 458-2021-JNE es que las organizaciones políticas deben adecuar 2 cosas, ya no las 4, 2 cosas. El estatuto que tienen, revisarlo, actualizarlo, el reglamento electoral, generar un reglamento electoral, si es que ya tuvieran alguna versión, pues revisarla, actualizarla y presentarlos en conjunto para que el registro de organizaciones políticas lo califique y lo inscriba. Entonces, puso una fecha límite para ello, que es el 31 de julio próximo. ¿Qué sucede si al 31 de julio próximo yo no presento mi estatuto y no presento mi reglamento en conjunto? Pues el registro de organizaciones políticas va a suspender la partida electrónica. ¿Qué significa suspender la partida electrónica? Que no va a atender ningún tipo de solicitud de cambio de denominación, de símbolo o de otras cosas, en tanto no cumplan con efectuar esta adecuación. Vale decir, primero adecuas las normas que te ha pedido el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, estatuto y reglamento, y luego de ello vamos a continuar con la inscripción de los actos que solicite la organización política, ¿no? Perfecto. ¿Qué es necesario? Perdón, para cerrar la idea, ¿qué es necesario? ¿Qué es lo que deben contar las organizaciones políticas para hacer esta adecuación? Hay 2 cosas. Número 1, asegurarse de que no tengan una sanción impuesta ante la OMPE. Si tienen una multa por no presentar la información financiera de manera oportuna, no lo vamos a poder atender. Vamos a tener que esperar a que nos acrediten que pagaron esa multa. Entonces, si yo traigo mi solicitud de inscripción de estatuto y traigo mi solicitud de inscripción de reglamento electoral, debo asegurarme de no tener una sanción impuesta por la OMPE que esté pendiente de pago. Si yo la pagué, pues no hay problema, seguimos adelante. Un segundo requisito es que sus directivos estén vigentes. Entonces, revisamos que no tenga sanción impuesta por OMPE y si la tengo, reviso que se pague pronto. Y número 2, voy a revisar que los directivos estén vigentes, ya que son los directivos los que van a aprobar estos acuerdos. Entonces,
ese pequeño ejercicio tienen que hacer las organizaciones políticas y venir cuanto antes. Perfecto. Si el 31 de julio no presentan la solicitud, como les dije, se va a suspender la partida electrónica. ¿Hasta cuándo? Hasta que la presente. Perfecto. Entonces, lo recomendable es que lo hagan cuanto antes. Listo. Ahora, para precisar qué significan estos dos documentos, qué es un estatuto partidario y qué es un reglamento electoral. El estatuto partidario es la normativa interna de la organización política en donde se regulan y se consolidan todas las normas que regulan el funcionamiento. Por ejemplo, en el estatuto se va a señalar, además de los datos generales de la organización política como el nombre, el símbolo, la ubicación de la sede donde queda la sede central, vale decir, de la organización política, tenemos reglas, ¿no? Reglas para afiliarme, reglas para desafiliarme, reglas de democracia internas, sanciones, si es que para algún afiliado directivo frente a un acto, cuáles son los actos que ameritan una sanción, qué tipo de graduación de la sanción, ¿no? Cuál es el órgano máximo, cuáles son los órganos descentralizados, cómo, cuándo y dónde se reúnen, con qué periodicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un estatuto. Si alguna organización política quisiera tener una idea más clara de cómo guiarse para actualizar su estatuto, lo único que tiene que hacer es revisar de manera primigenia el artículo 9 de la Ley de Organizaciones Políticas, que hay un contenido mínimo. No significa que es lo único que van a regular, pero sí le da luces como para iniciar la revisión del estatuto, ¿no? Luego de eso, pues revisar las otras normas señaladas en la Ley de Organizaciones Políticas. Excelente. ¿Qué es el reglamento electoral? El reglamento electoral es una norma de inferior jerarquía al estatuto de la organización política. Lo que hace este reglamento es desarrolla las reglas de carácter electoral para elegir qué o a quiénes, a los directivos de la organización política y a los candidatos que van a tener en algún momento. Entonces, también es un desarrollo. Igual que en el caso anterior, a manera de guía, para establecer el contenido de un reglamento electoral, pueden fijarse en la resolución 127-2020-JNE, en la que el Pleno ha establecido algunos parámetros mínimos. Como comentaba hace unos minutos, el reglamento electoral es algo nuevo, novedoso, ¿no? Claro. Entonces, la recomendación es que se revise esta resolución, sobre eso se haga el desarrollo, evitar contradicciones entre el reglamento electoral y lo que señala el estatuto, y evitar contradicciones entre el reglamento electoral y la ley de organizaciones políticas, ¿no? Esas son las pautas que deberían seguir los movimientos regionales para que puedan generar su reglamento. Perfecto. Al referirse a los cuadros directivos, ¿cómo deben estar estos conformados? ¿A qué se refiere? Los cuadros directivos de las organizaciones políticas es la cúpula dirigencial. Vale decir, algunas organizaciones políticas tienen un presidente, tienen secretarios regionales, provinciales, depende de lo que la propia organización política decida, ¿no? Es la estructura organizativa interna de la organización política, depende de ellos mismos, lo que busquen, ¿no? Vemos que por lo general tienen un comité ejecutivo regional, otros lo denominan comité directivo regional, otros no tienen el comité directivo regional, otros le ponen otro nombre. Por lo general tienen asambleas regionales, que es la reunión de todos los afiliados o delegados de los afiliados o representantes de los afiliados, ¿no? Para que tomen decisiones de vital importancia, como por ejemplo, por citar un ejemplo, la disolución de la propia organización política, ¿no? Entonces, no es que haya una estructura que ellos deban seguir, ellos tienen que seguir lo que más les acomode, pero sí, exactamente, ¿no? Va a variar de organización política en organización política. Lo que la norma sí establece es que, por lo menos, tiene que haber un órgano en el que estén representados sus afiliados, ¿no? ¿Y estos Entonces, tienen que ser renovados cada qué tiempo? Claro que sí. Al menos, dice la norma, una vez cada 4 años. Perfecto, una vez cada 4 años en todo caso. Ahora sí, brevemente ya para finalizar, por favor, si tenemos la cifra de organizaciones políticas, de movimientos regionales que se encuentran inscritos y en proceso de inscripción. Tenemos actualmente 158 movimientos regionales inscritos. Y tenemos en vías de inscripción 19 movimientos regionales.
Listo, perfecto. Rubí, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Clarísima, como siempre. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Amigos, continuamos en JNE Noticias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación por ataques a ministros y periodistas durante protestas. Además, pidió al Estado peruano investigar y sancionar los hechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por los reportes de ataques a los vehículos en los que se desplazaban 2 ministros de Estado por parte de personas que participaban en una manifestación sobre el proceso electoral. También condenaron las agresiones físicas sufridas por algunos periodistas y en ese mismo contexto llamaron al Estado peruano a investigar y sancionar los hechos. Mediante sus redes sociales, la Comisión Interamericana recomendó prevenir actos de acoso o intimidación en el proceso electoral y garantizar la independencia y autonomía de autoridades electorales. Además, en un comunicado indican que han monitoreado de cerca la situación de derechos humanos en el país durante el desarrollo de elecciones, mismo que ha sido calificado como positivo por las distintas misiones de observación electoral. Al respecto, se destaca que los jurados electorales especiales no han reportado indicios de irregularidades y que a la fecha se encontrarían pendientes de resolver algunos recursos por parte del JNE previo a la proclamación de resultados finales. Por otro lado, el RENIEC y la Cancillería peruana presentaron un nuevo servicio para que los peruanos residentes en el extranjero puedan realizar el trámite de renovación de su DNI vía web desde su país de residencia y sin salir de casa. Desde la comodidad de su casa u oficina, nuestros compatriotas en diversas partes del mundo ahora podrán realizar la renovación de su DNI. Para ello solo tendrán que descargar mediante un teléfono móvil con sistema operativo Android el aplicativo DNI Biofacial del Play Store. Con el app instalado, los residentes extranjeros podrán validar su identidad y realizar su trámite en la página web del RENIEC. La renovación les permitirá actualizar sus datos como fotos, domicilio, estado civil y donación de órganos. El DNI se podrá recoger en 18 consulados de 7 países, como son España, Estados Unidos, Chile, Argentina, Italia, Francia y Japón. El nuevo servicio ofrece 2 opciones para realizar el pago de la tasa por concepto de renovación, mediante la página pagalo.pe o en la misma plataforma de trámite del ente registral con una tarjeta de crédito o débito Visa. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social nos comparte sus principales informaciones del sector. Adelante. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es viernes 16 de julio de 2021. Estas son las principales noticias. Cuna Más Digital, la multiplataforma audiovisual de este programa social del Midis, estrenó su segunda temporada con nuevos contenidos gratuitos, especializados y de calidad, a fin de impulsar el desarrollo infantil temprano en las niñas y niños menores de 36 meses. Con narraciones audiovisuales en español y lenguas originarias como quechua, asháninca, aymara y aguajún, se renueva el programa Cuentos de Cuna, que incluye obras con enfoque intercultural que promueven la creatividad e imaginación de los niños y fortalecen la comunicación verbal afectiva con sus padres. A la segunda temporada de Cuna Más Digital se suman los estrenos de los programas Doctor Cuna, 1, 2, 3, Juguete, Cocinando con Cuna Más, edición Papillas y Diálogos. Con 38 meses de gestación, Rosana Correa dio a luz a la pequeña Nora a bordo del BAP Yaguas, en la comunidad nativa de San Rafael, en la provincia loretana de Maynas. La bebé es el primer nacimiento que se registra durante la segunda campaña de acción social que el programa País articula en la región Loreto. Óscar Soliñac, gestor de dicha plataforma, nos brinda más detalles. Acompañada por su esposo Fernando Pérez, la gestante de origen quichua inició el proceso de alumbramiento a bordo del BAP Río Yaguas para dar a luz en perfecto estado de salud a su cuarta hija,
quien accedió a su derecho a la salud y la identidad a bordo de esta plataforma gracias al trabajo articulado con la DIRESA, el RENIEC y el CIS. En Cajamarca, Ayacucho y Huancavelica, regiones donde se encuentran los 20 distritos más pobres del Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el programa Contigo entrega una pensión de 300 soles cada 2 meses a 17.791 personas con discapacidad severa, informó Diana Prudencio, directora ejecutiva de este programa social del MIDIS. La pensión de 300 soles es entregada a 11.650 beneficiarios en Cajamarca, 3.523 en Ayacucho y 2.618 en Huancavelica, para mejorar su calidad de vida. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos el lunes a la misma hora. Hasta aquí el informativo MIDIS, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. La agencia de noticias andina nos presenta a continuación las 5 noticias oficiales más importantes del día. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, señaló hoy que el Perú se convertirá en un hub portuario en la región para el 2024, gracias a la nueva infraestructura que se construye mediante las asociaciones público-privadas. Adelantó que el Callao duplicará su capacidad para recibir barcos y cargas. El Congreso de la República culmina hoy su 4ª legislatura del periodo de sesiones 2020-2021. Verán iniciativas como la que propone promover el empleo de jóvenes técnicos y profesionales en el sector público, así como la iniciativa que propone promover la industrialización del agro, la que dispone la modificación del Código Civil para garantizar la libre elección del orden de la prelación de los apellidos, entre otros. Este sábado 17 de julio se iniciará la vacunación contra el COVID-19 de las personas de 45 y 46 años en Lima y Callao, en el marco del vacunatón en 21 locales de vacunación que han sido habilitados en Lima y Callao. Esta jornada de 36 horas seguidas busca acelerar el proceso de inmunización de personas mayores de 45. El Ministerio de Salud reportó 49 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas, una jornada en la que también se registraron 1.144 nuevos casos confirmados de esta enfermedad. Desde el llamado caso cero, el 6 de marzo del 2020, se han detectado 2.088.143 de casos positivos en el país. Cenami pronosticó 15 grados bajo cero en zonas sobre los 4.000 metros de altura de Arequipa. Indica que en la Sierra Central y Sur seguirá descendiendo la temperatura nocturna hoy viernes 16 y mañana sábado 17 de julio, con temperaturas de 8, 5 y 4 grados bajo cero en localidades que superan los 3.500 metros de altura en Junín, Huancavelica y Pasco. Amigos, la Municipalidad de Lima ha descubierto restos de capilla virreinal en la Plaza Francia. Para más detalles vamos a conversar con el arquitecto Luis Martín Bogdanovich. Él es director de ProLima. ¿Cómo está? Muy buenos días, arquitecto. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Arquitecto, por favor, coméntenos qué es exactamente lo que descubrió durante los trabajos de remodelación de la Iglesia La Recoleta. Sí, claro. Hace ya 8 meses empezamos con la restauración de la fachada de la iglesia y del convento de la Recoleta en la Plaza Francia, y en el marco de unos trabajos de deshumidificación de los cimientos, realizamos un plan de monitoreo arqueológico, y en el marco de este plan es que encontramos la primitiva capilla de la portería de un convento hoy desaparecido, que fue el convento de la Magdalena, un convento construido en 1606 y destruido finalmente después de un proceso de desarticulaciones progresivas en 1935, cuando se abrió el pasaje Villarán para conectar la Plaza Francia con la avenida Wilson.
¿Cuáles son los objetos que se han encontrado? En este momento estábamos viendo algunas piezas con unos gráficos, sí, lo tenemos en pantalla en este momento, cómo realizaban estos trabajos. ¿Cuáles son básicamente los objetos? Sí, les cuento un poco más. Antiguamente, en el siglo XVII y hasta inicios del siglo XX, el convento de la Recoleta ocupaba una gran extensión de terreno en ese sector de la ciudad que estaba casi a las afueras de la muralla. Y como les comenté hace un momento, en el año 35 se demolió lo que hoy hemos encontrado, que es básicamente una capilla de 1606 que tiene unos muros cubiertos con azulejos sevillanos, también del siglo XVII, un piso de ladrillos intercalados con azulejos, también del siglo XVII, y sabemos que son de esta época porque en 1680 un fraile dominico, Fray Juan Meléndez, escribió Tesoro Verdadero de las Indias, una crónica sobre la provincia dominica de San Juan Bautista, la provincia del Perú, la provincia dominica del Perú, y allí describe lo que había en esa capilla, y lo que él describe coincide con lo que hemos encontrado, ¿no? Y más aún, sí, sabemos por esta misma crónica, en esta capilla estuvieron los restos de San Juan Macías, hasta que en una urna de madera marmoleada que aún existe, ya no en la Plaza Francia, sino en el convento de Santo Domingo. ¿Y por qué San Juan Macías estuvo enterrado aquí? Porque él fue portero durante 20 años de la portería de esa capilla. Esa es la capilla de la portería, porque estaba al costado de la portería del convento, ¿no? Hoy existe todavía la iglesia, es una iglesia con una fachada neogótica del siglo XIX, pero cuyos cimientos y cuya estructura, digamos, de los paramentos del muro son del siglo XVII, es decir, son virreinales. Y al costado derecho, como se puede ver en algunas fotografías, estaba el ingreso a la portería que daba un claustro a través de un zaguán, como son todas las construcciones antiguas en el mundo hispano, y exactamente al costado del zaguán, con ingreso desde el zaguán, aunque también con ingreso desde la calle, estaba esta capilla que es la que se ha hallado, ¿no? Y cuyos restos todavía continúan debajo de el actual pavimento del pasaje Villarán en la Plaza Francia. ¿Hasta qué año habría existido, habría funcionado la capilla? ¿Perdón? ¿Hasta qué año habría funcionado la capilla? Hasta 1935 que se demuele por completo, ¿no? Pero vale la pena señalar que hacia 1860 los dominicos son expropiados por el gobierno y ese convento es dado a la Beneficencia de Lima, que lo administra finalmente hasta que es demolido en el año 35. Previamente, ya en los años 20, había sido también mutilado con la apertura de la avenida Wilson, que no existía, ¿no? La avenida Wilson, parte del convento, parte el Hospicio Manrique, que también ha sido restaurado recientemente por la municipalidad, y ya es finalmente con la apertura de la avenida Wilson que la Municipalidad de Lima en el año 1935 decide abrir el pasaje Villarán para conectar la Plaza Francia con la avenida Wilson, ¿no? Lógicamente hoy en nuestro tiempo a nadie se le ocurriría demoler una capilla del 17 para abrir una calle, pero eran otros esos tiempos. Y solamente para concluir la pregunta que me hizo sobre los hallazgos encontrados, además de los hallazgos arquitectónicos, hemos hallado algunos otros elementos como objetos, ¿no? Monedas, botones de uniformes militares, cerámica vidriada del siglo XVII y XVIII, en fragmentos, algunas piezas de azulejos sueltas también, y algo que, dos cosas que a nosotros personalmente nos llaman mucho la atención, y son la cabeza de una muñeca de barro, que si comparamos esa cabeza y el peinado de esa figura, es una figura femenina, con el cuadro de las Meninas de Velázquez, podemos darnos cuenta que es la misma época, ¿no? O sea, estamos en 1650 aproximadamente,
y luego 2 pequeños fragmentos de cerámica prehispánica, que es algo bastante extraño todavía dentro de los hallazgos arqueológicos del Centro Histórico de Lima. Bien, señor Bogdanovich, ¿qué harán ahora con estos hallazgos, con esta capilla? Por lo pronto, tenemos un proyecto de repavimentación con piedra de toda la plaza, cuya ejecución inicia el mes de agosto, y ese tiempo nos va a, digamos, el tiempo de ejecución de la repavimentación, que está proyectado en 2 meses, nos va a permitir concluir con la investigación arqueológica y, digamos, tramitar los permisos ante el Ministerio de Cultura para poder un sector de lo que se ha encontrado, evidenciarlo a través de una ventana arqueológica abierta, cubierta con un piso de vidrio que será pues acondicionado e iluminado por dentro de la mejor manera para que todos los ciudadanos que transitemos por la Plaza Francia podamos, digamos, ver y maravillarnos, creo yo, con el patrimonio de nuestra ciudad. Claro, sería lindo, seguramente iremos a visitarlo pronto. Arquitecto, ustedes desde ProLima cumplen 27 años, coméntenos más sobre la labor que realizan. Muchas gracias. Efectivamente, el día de antes de ayer cumplimos 27 años. ProLima fue creado en el año 94, 3 años después de que el Centro Histórico fuera inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, para acompañar la recuperación. En el año 19 aprobamos un plan que nos permite actuar con mayor fortaleza en esta gran y difícil misión de recuperar con integridad y autenticidad un patrimonio tan grande, tan rico, pero a su vez tan degradado como el del Centro Histórico, ¿no? Una degradación que empezó posiblemente en la década del 40 y que, salvo excepciones en los últimos años, no se ha recuperado a la velocidad necesaria, porque todavía existe mucha falta de conciencia, ¿no? Entonces, la tarea de recuperar el centro es una tarea ciudadana, es una tarea que únicamente no puede recaer en el gobierno. Desde la municipalidad venimos dando pasos muy importantes, como por ejemplo las investigaciones arqueológicas, la peatonalización de 41 cuadras, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para que podamos dimensionar el impulso que se le está dando en este tiempo. Solo en los últimos 40 años, en el Centro Histórico se peatonalizaron 40 cuadras, y no se hicieron las peatonalizaciones con piedra en todos los casos. Hoy, durante este año, ¿no?, vamos a concluir con la peatonalización de 41 cuadras con granito, con piedra. Es decir, en un año vamos a hacer lo que en el pasado se hizo en 40 años, ¿no? Entonces, definitivamente el impulso que se recibe, solo con esta comparación yo creo que se evidencia claramente algunas otras cosas que no quiero dejar de mencionar, como puede ser la recuperación integral de todas las esculturas del Centro Histórico. Ayer develamos la escultura ecuestre de Bolívar, que a mi juicio es una pieza que podría estar perfectamente en el mejor museo del mundo. Está hecha por Adamo Tadolini, que fue alumno de Cánovas, uno de los mejores escultores europeos del siglo XIX, y la fundición del bronce fue hecha en la mejor fundición de Europa, que estaba en Alemania, ¿no? Si vemos, si nos acercamos a ver la calidad del acabado de esta escultura, realmente es extraordinaria, es una escultura de una calidad magnífica. Tenemos esculturas muy buenas en Lima, como puede ser el también restaurado Monumento a la Victoria del 2 de mayo, hecho en París, pero esta escultura, siendo más pequeña y de repente menos espectacular en tamaño y en forma, es de la mejor calidad posible, ¿no? Bien, estamos arquitecto. haciendo cosas como recuperación de archivos, planificación de ciudad, proyectos, cosas que a veces no se ven
por ahora, porque es un trabajo silencioso y a puerta cerrada en gabinete, pero que luego dará sus frutos en las obras de la municipalidad. Así es. Listo. En todo caso, desde JNE-TV nosotros los saludamos por su aniversario y sigan cumpliendo con esta importante labor de recuperación del centro histórico de nuestra capital. Ha sido un gusto conversar con usted. Igualmente para mí siempre un gusto. Muchas gracias. Cuídese, gracias por su tiempo. Hasta luego, amigos. Nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos. Amigos, Concitec nos comparte el esfuerzo que están haciendo científicos peruanos para aprovechar los granos andinos y poder elaborar panes que permitan elevar los niveles de nutrición de la población. Los granos andinos constituyen una importante fuente de macronutrientes, vitaminas, minerales y especialmente de proteínas. Tomando como base estos productos, investigadores de la Universidad Agraria La Molina, con apoyo de Concitec y el Banco Mundial, vienen desarrollando una investigación que consiste en la elaboración de un producto de panificación altamente nutritivo a base de granos andinos, denominado Gran Pan. Bueno, el proyecto Gran Pan se basa básicamente en el desarrollo de productos panificados, ¿sí? Poniendo en su formulación diferentes granos andinos, dentro de ellos el tarwi, la quinoa, la kiwicha. Y con esos granos andinos lo que vamos a hacer es generar panificados con trigo, a los cuales le vamos sacando parte de ese trigo, introduciendo estos granos andinos, y también generar desarrollos de panificados libres de gluten, introduciendo en su formulación mayoritariamente este tipo de granos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Es generar panificados de alto valor nutricional, ¿sí?, en un producto de consumo masivo. La importancia de esta iniciativa radica en la generación de un grupo de trabajo conformado por profesionales peruanos y extranjeros, que potenciarán sus saberes teniendo como finalidad fortalecer el desarrollo científico del país en materia de alimentos con una base nutricional, acorde a las necesidades de la población, así como el desarrollo a gran escala con empresas, generando fuentes de trabajo en la industria alimenticia. Una de las cosas importantes para este tipo de proyectos de ciencia aplicada, considero que es el lograr que los productos que se trabajan a nivel laboratorio pasen a escalarse a un nivel industrial. Esto nosotros lo estamos logrando, algunos de nuestros desarrollos se están generando y están siendo producidos en una empresa denominada Cuscomara, una empresa de Cusco, sino que además, una vez que estos desarrollos se escalen y se puedan producir a nivel industrial, seguramente va a generar y va a traer un mejoramiento de la cadena industrial de producción de esos granos, o sea, en su escala, o sea, podemos ir hacia atrás en la escala y mejorándolo desde el productor primario hasta, ¿no?, el producto industrial y el consumidor. De momento se han desarrollado 3 productos de muy buena presentación, agradable sabor y olor, y se espera que la mayoría de los consumidores tengan acceso a estos productos, por la cantidad de valores nutricionales que aportan, todos ellos libres de gluten. Desde aquí, desde los laboratorios del CINCA de la Universidad Agraria La Molina, también estamos transformando al Perú. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Amigos, en el escudo patrio, la vicuña destaca como símbolo de la fauna autóctona peruana. Es un orgullo nacional. En el marco del Bicentenario, Carolina Díaz se encuentra en el Parque de las Leyendas para contarnos más de este noble animal, cuyas finas lanas son reconocidas a nivel mundial. Carolina, adelante, estamos contigo. Gracias, Paloma, por el pase. Nosotros nos encontramos en el Parque de las Leyendas para conocer un poco más a la vicuña, que forma parte de nuestro escudo patrio, representando a la fauna peruana. En esta ocasión vamos a conversar con Mari Atasi, quien es encargada del bienestar del Parque de las Leyendas, y con quien vamos a hablar sobre el cuidado que se le da a este representante de nuestra fauna. ¿Qué tal, Mari? Buenos días. Por favor, coméntanos cuál es el cuidado que el Parque de las Leyendas le da a la vicuña. Bueno, lo que le damos en cuidados es el área de veterinaria, sus chequeos anuales, y lo que es el área de alimentación, se le da alimento de concentrado,
heno de alfalfa, lo que es forraje en sí, porque ellos son forrajeros, son herbívoros. Bien, con respecto a la vicuña, sabemos que en el contexto del bicentenario y esta celebración por los 200 años, estamos siempre pendientes de cuidar a estos representantes y tengo entendido que la vicuña también tiene un día nacional, ¿no? Bueno, sí, celebramos el Día Nacional, pero sobre todo también lo que es el chacu también. El chacu, en lo que es en las reservas nacionales que tenemos en el Perú, es en el mes de junio. Pero aquí lo hemos realizado, la última vez que lo realizamos fue en enero del año 2015 más o menos, fue la última. Y la fibra que tuvimos de ahí se lo entregamos a la autoridad que es CERFOR, que es la que chequea todo lo que es fauna y flora. Bien, acá en el Parque de las Leyendas, ¿cuántas vicuñas tenemos? ¿Ha nacido alguno en los últimos años? ¿Cómo ha sido en la pandemia la labor que ustedes han cumplido? En la pandemia tuvimos la fortuna, porque más de 20 años que no nacía una vicuñita, por así decirlo. Nació el 28 de marzo del año pasado, ahorita tiene 16 meses aproximadamente. Y tenemos en realidad 8, pero en este momento en Pampas Galeras lo que nosotros tenemos en esta área son 6. 2 están dispersas en otras áreas. Okay. ¿Y cómo se organizan ustedes en cuanto para que puedan alimentarlos, guiarlos? ¿Cuánto personal está a cargo de las vicuñas aquí en el Parque de las Leyendas? Tenemos, en sí son 2 cuidadores, porque rotan cuando él descansa, lógicamente. Y el cuidador tiende en el área tiene que mantener lo que es el pasto, porque ellos también se alimentan de ello, y proveerles de agua. Además de lo que el área de alimentación nos proporciona todas las mañanas el alimento. Bien, hace un momento hemos intentado que se acerquen un poco porque le han puesto su comida justo en el lado de allá para que ellos puedan acercarse. Sin embargo, todavía están un poco asustados, precavidos de la presencia de nosotros aquí, pero ellos cómo son normalmente en el día a día, son animales salvajes, son animales que frente a los niños, la presencia de las personas, ¿cómo se comportan? Ellos son en sí, se alejan del hombre. En la naturaleza es su comportamiento propio, se alejan de nosotros. Por eso que están un poquito, como no nos conocen, están un poquito de alejitos nada más. Aquí no entra ninguna persona, lógicamente, en su día a día, solo entra el cuidador. Las personas pueden darle de ese visor, mirarlo de ese visor, toda la amplitud de los animales, cómo se trasladan de un lado a otro, cómo juegan, porque a veces también juegan, y se desplazan por todo el ambiente, pues en sí. Yo creo que más o menos nos explique qué tan importante es la vicuña para nuestra fauna y que todo el Perú pueda saberlo también. Bueno, la vicuña es una especie que es un símbolo de nuestro escudo, como bien lo has dicho. Lo que tiene que nosotros es conservarlo. Nosotros como parque proporcionamos o proveemos lo que es la conservación del animal. Si bien está ahorita en una categorización de preocupación menor, pero lo que nos protege y la protege a ella, sobre todo, es que hay leyes que tratan de conservar para que no vaya cacería, por así decirlo, porque hubo tiempos en que los cazadores furtivos mataban al animal, y lo que no se quiere es que en vida libre se mate el animal, sino que se aproveche de una manera sustentable, se extraiga la fibra y esa fibra sea procesada, lógicamente, en beneficio de la población donde está la vicuña en ese momento allá, y que tanto el animal no sea sacrificado por obtener la fibra, que es lo que los cazadores furtivos es lo que hacían. Mataban al animal, se llevaban la fibra, el animal no podría, así como la oveja, tener su lana nuevamente, pero en este caso la vicuña es fibra. Entonces podemos tener anualmente una determinada cantidad de fibra y proveer a la población. Se beneficia la población y se beneficia también el animal porque no muere. Y la fibra de la vicuña es una de las más caras también, ¿no? A nivel mundial es exportada y todo, entonces hay que tener mucho cuidado con las vicuñas en este caso. Este lugar en donde estamos ahora, ¿cómo se denomina? Porque tengo entendido que es un parecido a la reserva, ¿no? Claro, Pampas Galeras en Ayacucho es un área muy grande, tuve la oportunidad de visitarlo y es muy grande. Entonces esto es lo que está tratando de asemejar, estamos en zona sierra. Lo que denominamos esta área es Pampas Galeras, justamente. Pampas Galeras. Ajá. Bien, claro. Entonces sabemos que ellos están bien cuidados por el Parque de las Leyendas. ¿Tienen alguna, con respecto a esta nueva vicuña que nació hace poco, cómo se ha venido desarrollando ya en este tiempo? ¿Está creciendo normalmente?
Sí, bueno, se desarrolló hasta el momento, hasta los 16 meses se desarrolló, tuvo una buena adaptación en lo que es el ambiente. La madre le proveyó de manera natural todo lo que es leche y todo lo demás, pues, ¿no? Bien, entonces, Paloma, nosotros estamos aquí desde el Parque de las Leyendas siempre incentivando que podamos conocer un poco más sobre uno de nuestros símbolos patrios, que es el escudo nacional, y la vicuña forma parte de este escudo patrio. Es por eso tan importante que nosotros conozcamos, y para eso queremos decirle a Mari que nos indique qué días el Parque de las Leyendas recibe a los visitantes, cómo van a ser el feriado quizás, para que invite a la ciudadanía. Sí, bueno, en estas fiestas patrias esperamos que ustedes vengan a visitarnos. El Parque de las Leyendas abre todos los días del año en horario de 9 a 5 de la tarde. Cualquier información entra en la página leyendas.gov.pe y ahí puede ver todo lo que es precios y otras oportunidades o cositas más. Sí, como hemos visto ya desde que hemos ingresado, ya están atendiendo al público, así que pueden ustedes ingresar también a la página web siempre con los protocolos de bioseguridad, las mascarillas, todo lo que indica al ingreso del Parque de las Leyendas. Muchas gracias, Mari, por toda la información que nos has dado de la vicuña. Nosotros nos vamos a estudios. Adelante, Paloma. Comenzamos con las noticias internacionales. A 6 días de iniciadas las protestas que han marcado el estallido social más grande que ha vivido Cuba, el gobierno autorizó a los viajeros la libre importación privada de comida, productos de aseo y medicinas. Desde la próxima semana, los viajeros que lleguen a Cuba podrán traer comida, productos de aseo y medicamentos sin límites. La medida excepcional fue aprobada por el gobierno y se mantendrá al menos hasta el 31 de diciembre. El anuncio llega después de una serie de protestas en diversas localidades del país, las mayores en 6 décadas, en las que parte de los manifestantes expresaron su descontento con el gobierno por la escasez de alimentos, productos de aseo y medicamentos, entre otros problemas. La legislación vigente en Cuba sobre la importación de equipaje consiste en un complejo sistema de puntos y límites de peso que establece aranceles a los excesos de artículos traídos por los viajeros. Desde el lunes se eliminarán todas esas restricciones en los puntos de entrada a Cuba. Se prevé que el efecto de esta medida sea limitado, al menos a corto plazo, ya que debido a la pandemia los vuelos internacionales que operan desde Cuba se limitan a unos pocos a la semana. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud pidió a los países miembros que sean extremadamente cautos y no se vean tentados a comenzar a administrar terceras dosis de refuerzo de vacunas contra la COVID-19, pues en su opinión esto no ayudaría a equilibrar el reparto global de dosis. El presidente del Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud para la COVID-19, Didier Housing, advirtió que los datos científicos no justifican por el momento una tercera dosis de refuerzo, que además incrementa la desigualdad en un momento en que muchos países en desarrollo todavía no han podido inmunizar a sus poblaciones más vulnerables. El comité, que se reúne aproximadamente cada 3 meses para analizar la situación de la pandemia, también recomendó a los países miembros de la OMS que por ahora consideren seriamente el mantenimiento de la medida de distanciamiento físico en un momento de aumento de casos y auge de la contagiosa variante Delta. En sus recomendaciones tras 8º encuentro, el comité también solicitó a todos los gobiernos que apoyen a la OMS en su llamamiento a conseguir, mediante una distribución global de las vacunas, que al menos el 10% de la población de todos los países esté inmunizada en el mes de septiembre. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Los dejamos con imágenes de Máncora. Hasta la próxima semana. Permiso.